sé, usted es la que manda. 12 en punto para que arranquemos en el tiempo. Puntuales, ok, ya estamos en línea. Debí traerme los audífonos también. No marca absolutamente nada. Bueno, empezamos. Muy buenas tardes amigos, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Gaudi Castillo y soy la comunicadora de Moore Stephens Costa Rica. Esta tarde, en compañía de don Francisco Vares y don José Becerra, vamos a dar inicio con el espacio Moore Stephens Online, en el cual estaremos desarrollando todos los jueves al ser las 2 de la tarde temas propios del despacho, ¿verdad? De las áreas de servicio del despacho. ¿Cuáles son estas áreas? Bueno, la tributaria, la contable, recursos humanos, la fiscal y auditoría. Entonces, agradecemos su compañía y esperamos que en los próximos jueves estén con nosotros en línea. Vamos a empezar, don Fran, de una vez con el tema que es el cierre fiscal, ¿verdad? Consideraciones, fechas, ¿qué tenemos para este 2018? Bien, bueno, muchísimas gracias, José. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a todos. Este es un servicio más de Moore Stephens Costa Rica, en donde lo que queremos es llevar temas de actualidad, en donde queremos tener una actualización profesional, sobre todo ahora, y decidimos arrancar con el tema del cierre fiscal en razón de que estamos casi a 2 meses y unos cuantos días ya para la primera, a la vuelta de la esquina, para la presentación de la declaración del cierre fiscal del periodo 2018. Bueno, por norma establecida en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, después del cierre fiscal, que en este caso es el 30 de septiembre, y que de pasar la reforma fiscal, los cierres pasarían a ser el 31 de diciembre, de pasar la reforma fiscal, que en este momento se está en la sala y posteriormente en la asamblea, pero dice de que se establece el cierre fiscal 2 meses y medio posterior a la fecha de cierre establecida. La fecha para Costa Rica oficial es el 30 de septiembre, por lo tanto 2 meses y medio después calzaría en el 15 de diciembre. En este caso, el 15 de diciembre del 2018 cae sábado, por lo tanto se habilitaría la presentación, estaría autorizada la presentación de la declaración D101 para el 17 de diciembre, lunes 17 de diciembre sería el último plazo a las 12 horas para la presentación de la declaración del impuesto sobre las utilidades. Nos han hecho consultas sobre qué va a pasar con la D151 y todavía esto con una serie de incógnitas con respecto a la facturación electrónica. Bueno, no se ha hecho absolutamente nada, no se ha metido ningún criterio, la D151 sigue igual, por lo tanto la D151 se debe presentar el viernes 30 de noviembre, ese es el último plazo. Consideraciones: ¿qué pasa si yo no presento la declaración del impuesto a las utilidades o denominada D101 el 17 de diciembre? Bueno, la sanción es de un 50% de un salario base, tomando como salario base actualizado, según la última resolución de la Administración Tributaria, 431,000 colones, o sea, serían 415,000 colones aproximadamente, la sanción, 215,000 la sanción por la no presentación de la declaración de 101. No obstante, si no se presenta la declaración de 151, ahí sí la sanción es bastante onerosa. La sanción se va a tipificar entre 3 a 100 salarios bases, o sea, haciendo más o menos la sanción de acuerdo al salario base establecido actual de 43 millones de colones para empresas que tengan ingresos que superen el 3% de lo que se establece. Entonces, vean estos dos elementos: la presentación de la D101, la presentación de la D151 a nivel monetario y sancionatorio. Indudablemente es mucho más onerosa la declaración de D151, que es la declaración informativa, la que nosotros consideramos como declaraciones informativas. Bueno, ¿y qué pasa posteriormente? Y algunas de las muchas consultas también que nos hacen es, y sobre todo que queremos abordar aquí, 3 temáticas. Uno, sobre lo que son los gastos deducibles. ¿Qué gastos son deducibles? Porque esa es la preocupación de la gente. O sea, ahora que tengo que hacer, ¿qué le digo a mi contador que son gastos deducibles? Otra es, ¿cuáles son los errores comunes que se cometen, ya sea por parte del contribuyente o de su contador, y que de alguna otra forma después se van a representar en sanciones posteriormente o en fiscalizaciones por parte de la Administración Tributaria?
Y básicamente en esos dos puntos quiero que abordemos la temática. Yo voy a hablar un poco sobre la norma contable que establece en Costa Rica la obligatoriedad de llevar la contabilidad, que también a veces es un desconocimiento. Sobre todo para las sociedades de capital, la norma contable establecida y la que toda empresa debe prevalecer y debe llevar su contabilidad es de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Eso lo establece el artículo 109 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y también lo establece el artículo 57 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Qué pasa si una empresa no lleva la contabilidad de acuerdo a las NIF o las normas internacionales de información tributaria? Bueno, lo que pudiera pasar es que en un proceso de fiscalización se le aplique un desconocimiento de la contabilidad y se le haga una determinación impositiva por base presunta. Por lo tanto, eso es importante de que se conozca, se sepa y sobre todo los empresarios tengan claro de que su contabilidad ya no debe estar de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, no debe estar bajo ninguna otra regla que no sea las normas internacionales de información financiera. Gastos deducibles. Vamos a ver, la norma del artículo 8 del impuesto sobre la renta establece 3 requisitos principales para que un gasto sea deducible. Primero que nada, que tengan documentos o un comprobante debidamente autorizado. Acordémonos que para este periodo fiscal 2018, ya desde el mes de enero, tienen que haber actividades y en los registros contables de las empresas ya no la factura emitida en documento en papel, sino que debe de haber facturas electrónicas. Bueno, antes de todo este proceso de facturación electrónica, un comprobante debidamente autorizado era aquella factura que tenía aquella famosa leyenda autorizada mediante oficio de la Dirección General de Tributación, número tal y tal y tal. Posterior a estos efectos, a las implementaciones e incorporaciones que se han hecho sobre facturación electrónica, van a ser deducibles aquellos que sean mediante documento electrónico debidamente autorizado. Otro elemento fundamental es cuando se tengan que hacer retenciones. Para que el gasto sea deducible se acepta en el momento en que se hayan hecho retenciones. Pongo un ejemplo. Cuando yo le pago un salario, acordémonos que los asalariados están afectos al impuesto al salario en una forma escalonada. Cuando yo le pago el salario y lo reporto a la Caja Costarricense de Seguro Social a este empleado y cumplo con toda la normativa de su liquidación, sus pagos, su reporte a la Caja, su reporte al INSS, pero yo no le hice la retención del impuesto al salario en el monto que le correspondía, simple y sencillamente para efectos tributarios, ese gasto es un gasto no deducible. ¿Verdad? Eso es lo que se conoce en materia tributaria como una sanción impropia y por lo tanto ante la no retención que está obligado a hacer el patrono en este caso, simple y sencillamente procede una no deducibilidad del gasto. Que bien podría de alguna otra forma volverse en un proceso de fiscalización deducible en la medida en que el gasto y el impuesto sea reintegrado al fisco. Pero ya en este caso, en el impuesto al salario posterior, si el empleado no se le hizo la retención, el que tendría que estar incurriendo en la deducibilidad, en el monto, en el pago, ya es el patrono con bolsas o con costos propiamente de la empresa. Otros elementos necesarios que establece es que el gasto un gasto deducible, todos aquellos, por ejemplo, en aspectos de salarios que estén reportados a la Caja Costarricense del Seguro Social. Si yo pago bonificaciones, gratificaciones, si pago algunos que otros beneficios, si no los reporto a la Caja Costarricense del Seguro Social y no les hago las retenciones, por lo tanto el gasto es un gasto no deducible. Otra de las normas que establece la deducibilidad o no de los gastos es básicamente que sea un gasto que no sea excesivo y que no sea improcedente. Y aquí nuestra ley no establece básicamente un monto, una limitación de que es excesivo e improcedente. Entonces nosotros generalmente explicamos esto a nuestros clientes con un ejemplo. Vamos a ver, para la Coca-Cola, la compañía Coca-Cola, un gasto de 10 millones de colones en publicidad no es un gasto excesivo, ¿verdad? Y no es un gasto improcedente. ¿Ok? Pero para una pulpería, probablemente la pulpería del barrio donde nosotros vivimos, ya 1 millón de colones en gastos de publicidad probablemente sea excesivo, tal vez no improcedente. Bueno, esos dos factores son los que en una fiscalización, un auditor fiscal determina qué es o qué podría ser excesivo o qué podría ser improcedente.
Y por último, otro de los factores determinantes para que un gasto sea deducible es de que el gasto tiene que estar asociado a la generación de ingresos gravables actuales o futuros. Vamos a ver, pongo un ejemplo, el mismo ejemplo que yo uso. Si yo tengo, ejemplo, cosa que no los tengo, pero si los tuviera 5 cuadraciclos en mi casa, y esos cuadraciclos... Claro, por supuesto. Yo tengo 5 cuadraciclos en mi casa y yo en la declaración de impuestos sobre la renta mía trato de deducir la gasolina, los combustibles, la depreciación de los cuadraciclos, el gasto de transporte, el gasto de limpieza, etcétera, etcétera. Indudablemente que esos gastos no están asociados a mi generación de ingresos, porque yo no me dedico a alquilar cuadraciclos, yo lo que me dedico es a brindar servicios profesionales. Entonces esa es la condición típica en la cual se puede determinar básicamente cuándo un gasto es deducible y cuándo no. Al contrario, si yo tuviera una empresa de cuadraciclos, la tuviera en Jacó y la pongo a alquilar estos vehículos los fines de semana, claro que todos los gastos que conlleve la limpieza, el cambio de aceite, los marchamos, el transporte de esos cuadraciclos son gastos perfectamente deducibles. Y esta es una condición que generalmente en esta época, principalmente a los contribuyentes, la empiezan a tomar contra los contadores porque le dicen, mire, yo le mandé esa información, usted no me lo está considerando deducible. Y lógicamente que en ese país ya se ha dado muchísima capacitación en materia tributaria y muchos contadores que ya saben muy bien la normativa y saben que esos gastos de toda luz y de cara a una fiscalización tributaria serían gastos completamente no deducibles, ¿verdad? Pero la gran medida o la gran condición que el contribuyente debe tomar como una condición sana para saber si sus gastos son deducibles o no, es de que los mismos estén asociados a la generación de ingresos. Si los gastos que él incurre no están asociados a la generación de ingresos, ese gasto es no deducible. Ejemplo, si yo soy un contador y voy a un congreso internacional todos los años, el boleto aéreo, el hospedaje, la alimentación, para mí sería un gasto deducible porque es mi actualización, es mi machete, lo que yo voy a hacer para capacitarme y para generar recursos. Pero si yo voy a Disneylandia todos los años, esos gastos no son deducibles. ¿Cuál es la diferencia? Que estén asociados a la generación de ingresos. Eso es lo que de alguna otra manera los gastos pueden ser o no deducibles en la medida que estén asociados a la generación de ingresos actuales o potenciales. Otro de los casos que hemos visto, que en este caso quiero que José Becerra lo desarrolle, es el caso de los errores comunes que pasan en las declaraciones. Que esos errores comunes generalmente lo que van a ocasionar es de que posteriormente para el periodo fiscal 2019 los contribuyentes sean requeridos en aspectos propiamente de sancionatorios, pago de impuestos o hasta fiscalizaciones tributarias. Yo creo que eso es como lo que más asusta a la gente, ¿verdad, Francisco? Cometer un error de tal medida, ¿verdad? O sea, como dice uno, un chascarrillo y eso le implique una Mira, hasta un correo masivo asusta a los contribuyentes. Un correo masivo en el cual nada más le pongan su nombre y estén hablando ya asusta a cualquier persona. Sí, donde usted ve que entra de Hacienda, uno dice, la sangre de Cristo, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, ok, ¿qué es lo que debemos evitar cometer para, ¿verdad? No caer en este tipo de situaciones que exponía don Francisco. No, ya que dice lo de los correos comunes, eso es muy interesante. O sea, porque inclusive cuando se le manda y se le dice, mire, usted, por ejemplo, a mí me han llamado amigos, me han llamado clientes, me dicen, mire, pero qué curioso, yo declaré en cero porque yo no tuve actividad el periodo pasado, pero este correo me está diciendo el fisco que tengo que rectificar. Bueno, ¿de qué se preocupa? Pero le da la parte última, donde dice, ese es un correo masivo por lo cual no responda. Entonces, estos indudablemente que son acciones que hace el fisco precisamente para buscar aumentar la recaudación, claro. Pero no necesariamente aplica. Sí. Pero sirven para la administración tributaria, porque todo el mundo tiene un momento de pánico en el cual busca ver cómo puede mejorar su situación tributaria. Sí, uno con el susto yo declaré porque tal cosa, y uno dice, estos son de los que tienen problemas, vamos a empezar a seguirlo, vamos a perseguirlo. Entonces usted dice, bueno, y es que por lo menos uno necesita a los profesionales para que lo orienten bien. Y hablar de errores comunes, y parece mentira que muchos de los que nos pueden estar escuchando ahorita van a decir, pero eso es mentira. Eso es mentira, pero sin embargo lo fuimos seleccionando de lo que más te consultaron durante el año. Claro. Y el día a día te van consultando y también nos van consultando algunos colegas. ¿Qué pasa? Porque muchas veces cuando vas a revisar tu estado de cuenta, te das cuenta de que tú dices, yo pagué mi impuesto sobre la renta, tenía $1,000,000 que pagar y yo pagué $1,000,000. Pero sin embargo me está quedando
que tengo 100.000 colones o tengo 80.000 colones todavía que debo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas no pagaron los pagos parciales, los pagaron atrasados y primero se van consumiendo los intereses y después se va consumiendo el principal. Entonces me va quedando una deuda pendiente en mi estado de cuenta y no se va dando. La gente se va preocupándose y va diciendo, pero ¿por qué si yo pagué correctamente? Parece mentira que los pagos parciales, si usted no lo aplicó, le va a generar intereses. Y en su declaración, si usted pagó, la determinó y dio 1.000.000 de pesos, pero los intereses se van a consumir primero y después se va a consumir el principal. Si tenía 100.000 colones en intereses, va a quedar pendiente esos 100.000 colones porque solo se van a aplicar 900.000 del principal. Entonces va quedando pendiente una cuenta y van quedando lo que llama mucha gente aquí típicamente los piquillos en mis estados de cuenta, ¿verdad? Me van quedando 80.000, 90.000 y voy saliendo y ahorita lo pueden ver. Si ustedes se meten en la TV y consultan ahorita la situación tributaria de cualquier persona, pueden ver si es moroso o no, ¿verdad? En esa situación yo creo que se ha vuelto pública, algo que era un tabú de que no se podía presentar. Otro error que pasa mucho y que después tiene problemas porque la administración tributaria está llamando a los contribuyentes es la retención del 2% que nos aplican las instituciones del Estado. Sí, no son las consultas. Todo el mundo piensa que que debería ser así, perdón, Francisco, pero debería ser así. Si una institución del Estado me está reteniendo un 2% y reporta, pues la administración debería tener en su base de datos y hacer un cruce con lo que yo ya estoy colocando en un momento dado. Claro. Pero si a mí me retuvieron este año y yo no lo pongo en la declaración de renta, en la casilla donde va específico el 2%, y el año que viene lo estoy solicitando, la administración me va a llamar a decirme que por qué estoy solicitando eso, porque no le está haciendo un match con mi estado de cuenta. No tiene esos créditos fiscales porque no lo había reportado el año anterior. Entonces es muy importante para este periodo estar pendiente que la retención que me estaba aplicando del 2% la coloque en su casilla respectiva en la declaración de renta, ¿verdad? Son puntos muy básicos, pero si no, la administración ¿qué está solicitando para que sea esto deducible? Le está diciendo al contribuyente que incluso rectifiquen periodos desde 2015 en adelante para poderle aplicar ese 2%. ¿Y qué pasa si yo rectifico? Aclarémoslo, pongámoslo en contexto. 2014. ¿Qué pasa si hoy estamos octubre del 2018? Perfecto. Y tengo que hacer una corrección de la declaración del 2014. 2014. Estamos a 2 meses de que esa declaración prescriba, ¿verdad? El 31 de diciembre a las 12 de la noche la declaración está prescrita. Pero si usted presenta hoy, ¿cuándo empieza a correr nuevamente? O rectifica el día de hoy para presentar y aprovechar ese crédito fiscal, señores. Usted está trayendo nuevamente a la vida, está interrumpiendo la prescripción y vuelve a correr otros 4 años. Entonces realmente estamos interrumpiendo lo que sería un lazo de prescripción. No estamos diciendo si no tiene nada, si no teme nada, pues nada, no tiene problema, ¿verdad? Pero en aquello estamos haciendo una interrupción que está volviendo a la vida 4 años más la declaración de renta. Esas son las situaciones que estamos viendo en materia fiscal que se están viendo. Hay muchas cosas, también la aplicación incorrecta, señores, parece mentira. ¿Qué pasa con los créditos a favor? Que sucede mucho, que lo vemos nosotros mucho, de contadores que hacen en la aplicación de créditos a favor en la declaración, pero que no los tienen, que no son ciertos, que se los consumieron en otros impuestos. Ah, sí, durante el año, muchas empresas... secreto para nadie, muchos de los compañeros que nos están viendo aquí lo tienen que ver, hay un descontrol en cuanto al manejo de los créditos fiscales que tenemos retención y no solo eso, Francisco, estos días nos han consultado mucho que han tenido, les van a pedir un estado de cuenta y tienen créditos a favor por la retención del impuesto de renta que hacen por tarjeta de crédito, que al contador se le olvidó aplicarlo en la declaración y no lo ha venido aplicando, ¿verdad? En ese sentido, o durante el periodo han compensado esos impuestos con impuestos de venta, han venido compensándolo con retención, han venido haciendo compensaciones y lo vuelven a aplicar en la declaración de renta en diciembre, ¿verdad? Después los están llamando y realmente no pueden dar una explicación precisa, sino que tienen que empezar a hacer una conciliación a ver en qué momento fue que los estuvieron aplicando. Parece mentira que esto diría a muchas personas que nos están viendo, que son errores que no van a pasar, pero nos los han consultado y hemos tenido esos errores que estamos abordando son errores comunes, son errores que al día de hoy siguen teniendo las empresas por alguna condición, ya sea información incorrecta que se le da al contador o una correcta información que tomó el contador. Nos llega una consulta, dice un muchacho, bueno, que él es independiente, ¿verdad? ¿Cómo hace él con este tema, la factura electrónica, para pasarle toda la información a su contador para la de 151? Bueno, ¿cómo se hace? Vamos a ver.
El asunto de la facturación electrónica es una forma que indudablemente cuando se habló de esto y cuando lo estableció el CIAT, y en el año, si no me equivoco, Chile fue el primer país que estableció facturación electrónica en América Latina. E inclusive hay países de Europa que hasta este periodo fiscal están empezando a implementar factura electrónica porque no la tenían, caso de España, caso de Alemania. El CIAT lo que estableció bajo el concepto de facturación electrónica era el control masivo, que este es el que se va a dar con el nuevo sistema de control de facturación electrónica. Y acordémonos que fue como hasta el año 1999 cuando se implementó el D151, que ahí de 1999 hasta ahorita, al 2019-2020, va a ser en ese lapso del tiempo el segundo control tributario masivo para poder determinar omisos. La facturación electrónica no es cierto, como lo establecía el CIAT y la Administración Tributaria de Costa Rica, que era para salvar los arbolitos, para que no se hiciera la emisión de la factura sin ser papeles. Eso no es cierto. Indudablemente que lo que sabemos es que es el control, el omiso y el seguimiento a los evasores. Vamos a ver, lo que tiene que hacer es, indudablemente, ya sea vía, en el documento que usted tiene, se lo pasa a su contador vía electrónica, determinada y conciliado para que no se le vaya también al contador ninguna facturita, o bien lo imprime en su hoja respectiva para que esa información documental con los comprobantes de gastos que tiene sean contabilizados por el contador y determinados en el momento del cierre de la declaración del periodo fiscal 2018 dentro de la misma liquidación de los tributos que tiene que hacerse ahí. Pero ya que usted toca ese tema con respecto a los profesionales independientes, déjeme decirle que hay otro error que quiero que abordes. Y es el error que muchas veces hay cuando una persona tiene actividad lucrativa producto de que tiene algún negocio aparte de la actividad dependiente que tiene en una empresa. Entonces, ejemplo, yo trabajo de lunes a viernes, yo trabajo en X empresa y tengo un salario de 500,000 colones mensuales. ¿De acuerdo? Pero paralelamente yo tengo un camión en donde o cualquier otro servicio, o yo me dedico a vender otro servicio profesional, entonces paralelamente llevo otra actividad de servicios profesionales. ¿Qué pasa ahí, José? O sea, que es otro de los errores que comúnmente vemos en estos procesos de fiscalización, de que la gente, hay un mínimo exento que se ha aplicado, por ejemplo, para el periodo fiscal 2018, el mínimo exento para actividades de personas físicas con actividades lucrativas es de hasta 3,5 millones de colones. Y es importante que consideren esto porque en este año específicamente la Administración Tributaria hizo un cruce de información con la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, ya empezó este proceso a hacerlo más controladamente y ahora ya uno no puede evadir lo que se llena generalmente en la casilla 46 bis, que ahí hay que poner el monto. Antiguamente sí, o sea, tributación estaba un poco ciego porque nada más podía cruzar esta persona cuando tenía un salario alto que le retenían impuestos, ¿verdad? Con el D152. Ahora los últimos que ha llegado a las personas, los últimos correos que les está llegando, no solo le está llegando cuánto ganaron de salario, sino quién era su patrón, ¿verdad? Quién era el patrono que tenía en ese momento. Entonces muchas personas todavía al día de hoy, muchos colegas a veces nos consultan que por qué le sale una sombra, porque lo que tú dices, está bien, él trabajaba por servicio, estaba asalariado por la caja en una empresa y estaba brindando servicios, entonces viene y declara que ganó 10 millones por servicios profesionales y se aprovecha del mínimo exento que tenemos, que para este año va a ser 3.549.000. En la casilla 46 bis hay que ganar los salarios, el total de salarios que ganó en el año, y eso va a hacer que nos quite el salario base, bueno, el mínimo exento, o si puede ser que nada más ganó, no creo que nadie gane menos de en un año, bueno, puede ser una persona que solo trabajó 3 meses asalariada y puede ser que todavía le quede una parte del mínimo exento, ¿verdad? Pero hay que colocar lo que ganó. El otro día me hacía gracia porque el muchacho solo había puesto el salario mensual que ganaba la persona, ¿verdad? Entonces decía, es que yo tengo todavía una parte del mínimo exento cuando la persona lo que ganaba era 2.400.000 mensuales y te ganaba como 26 millones por año, o sea, eran los 26 millones lo que había que colocar en ese sentido. Pero eso que estamos hablando ahorita es algo que todavía
se viene consultando y viene haciendo la administración tributaria muchos llamados. Parece mentira que eso no ha quedado claro, por más que lo venimos comentando cada año con año, por más que se viene, y los colegios también han participado, toda la charla que se viene, año con año viene ocurriendo esto. Y ahora, señores, lo que antes muchos se salvaban y decían, no, pero es que como solo ganaba unos 600,000 colones mensuales, no me hacían retención de salario, la administración no me ve. No, hoy en día tiene un cruce con la caja y no importa el salario que ustedes tengan, pues los está cruzando, incluso le está mandando a decir cuál era su patrón. Se los están notificando, le están diciendo, ustedes tienen un salario, visto su declaración de impuestos sobre la renta del último periodo, que lo están haciendo ahorita para el periodo fiscal 2017, usted en la casilla tal declara ingresos de tal actividad lucrativa. Sin embargo, en la casilla 46 bis no declaró los ingresos que obtuvo como asalariado en tal o X compañía. Claro, eso es, como dice José, eso no tenía forma la administración tributaria antes de hacerlo, pero ahora tiene un cruce con la Caja Costarricense de Seguro Social. Y claro que por supuesto con ese cruce lo que están determinando es que el mínimo exento para actividades lucrativas, que en este caso para el 2018, insisto, es de 3,5 millones de colones, cuando usted tiene actividad dependiente, ese mínimo exento se consume, entonces usted prácticamente ya empieza a pagar a partir de un colón de ingresos que tenga. Y esos son los ajustes que están haciendo, creo que en estos últimos meses es lo que han estado haciendo ajustes principalmente a profesionales independientes. Ha llegado mucho. Perfecto, vamos a hacer nada más una pausa para saludar a doña Dinieta Rieta, que hace un comentario, bueno, que tenía un problema con el tema sonido. Les recordamos, pueden refrescar su navegador porque a veces es tema de navegación, aquí estamos monitoreando y el sonido está perfectamente. Maciel, a Michael, y se me escapa por ahí algún compañero a Mario Rojas también, que están haciendo reporte de sintonía. Marito, ¿cómo estás? Qué suerte. De saber que estás ahí. Saludarte. Podemos seguir entonces tal vez como con algún otro error ahí que tengamos que habitualmente se repite a pesar de el conocimiento que ya existe. Hay otro de los errores que quiero que abordes ahí es qué pasa cuando generalmente, como buenos ticos, que lo dejamos todo para último momento, José, se le dan toda la información por ahí del 12 de diciembre al contador. Sí. Y el contador para esa época ya está saturado de trabajo, ya no puede cumplir con un requisito formal de la presentación de la declaración para el 15 de diciembre. ¿Y qué pasa en ese caso? Quiero que lo abordes. Muchas veces lo que va ocurriendo es, bueno, algunos pues indudablemente que no presentan la declaración, la presentan tardíamente, ¿verdad? Pero otros empiezan y le dicen al contribuyente, le recomiendan que mejor presenten la declaración en cero para después presentar una rectificativa, ¿verdad? Y sobre todo para presentar la declaración en cero, ¿verdad? Porque eso yo lo he escuchado, para que se ahorren la sanción de los 215,000 colones. Y si es presentación tardía y ya, bueno, mucha gente conoce esta parte, la reducción de sanciones, más o menos la multa por 45,000 colones. 46,000 colones, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando tú rectificas una declaración de renta, ¿verdad? Uno de los criterios de selección para ser seleccionado para una auditoría siempre han sido las rectificaciones, dependiendo de los volúmenes que tú rectifiques. Claro. Pues ya lo hemos visto en el pasado, lo que ha venido ocurriendo con esta situación, porque hay empresas que de repente decía el contador, no se preocupe, ahorrémonos esos 46,000 colones, presentemos una rectificación y después van a presentar una declaración donde tienen 1.500 millones en ingresos con 1.200 millones en gastos y el sistema lo asume como que está aumentando sus gastos en 1.200 millones. En este sentido ya viene siendo como un criterio de selección, aparte que presenta la declaración 15 días después del año siguiente, ¿verdad? Aunque hay una modificación ahorita que va a empezar a correr la sanción al día siguiente. Pero se dan ciertas circunstancias que pueden dar alerta para que la administración tributaria te llegue, que deberían tomar en cuenta los contadores y los contribuyentes en ese sentido, que muchas veces no es culpa como lo dijo Francisco, no es culpa del contador, porque la información lo llaman a dársela tal vez el 12 o el 13 de diciembre, porque simplemente lo que tiene que hacer es sumar y restar y no es así. Y me urge, ¿verdad? Me urge porque no quiero que me pongan multa. Ajá, y por favor, o sea, apúrese para que haga la declaración. Eso pasa muy a menudo, ese es el día a día. Aunque lo que estamos hablando mucho es de renta, ¿verdad? Pero como lo dijo Francisco al principio, lo más importante para mí fiscalmente es cruzar el D151, que estamos a mes y algo, ¿verdad? De presentar el mes y medio, un poquito de mes más, ¿verdad? Primero por la multa y por las implicaciones que tiene hacer un mal cruce de la información, ¿verdad?
¿verdad? En ese sentido, si yo no tengo control de lo que digo, y pasa muchos, estamos claros que cuando estamos en la empresa, muchas empresas a esta fecha están llamando por teléfono para cuadrar la información y cruzarla porque no están claros con las notas de crédito, las devoluciones, lo que realmente compraron, si no cargaron bien la información, están haciendo los cruces, pero es uno de los primeros principios porque la administración sí va a haber una diferencia. Hay empresas incluso donde llaman y dicen, vea, es que usted tiene 400 y el otro tiene 600 millones, ¿me puede mostrar esa parte? Y como dices tú, pues cuando te llega una diferencia de ese 200 millones y ves todo el correo, pues es un gran susto para el contribuyente en ese sentido. Y también otra que dejan por fuera, y parece mentira que la gente cree que solo la multa alta la tiene el de 151. Esa es la única informativa que está. El de 152, que es para el 15 de enero, hemos llegado a empresas muy grandes donde a la fecha a veces no la tienen presentada. La presentan tarde, se les olvida, la dejan... No la tenían mapeada. No la tenían mapeada, pues sí, porque llegaron después en enero y como estaban un poco empezando con la cuesta, se les olvidó y la van dejando de lado. Y hay que ver que esta sanción igual va de 3 a 100 salarios, de 1.290.000 a 43 millones de colones. Entonces igualmente es importante tomar en cuenta que después de diciembre, después de presentar la renta, todavía nos queda el de 152 en enero. Y parece mentira que es... 15 de enero. 15 de enero, perdón, 15 de enero, y es algo que es muy recurrente, que a las empresas se les pase la fecha. Otro de los errores comunes es la no aplicación de los créditos de las tarjetas del impuesto sobre la renta retenido en tarjetas de crédito. Que era lo que veníamos hablando, o sea, no se está llevando un control sobre esta parte, ¿verdad? Y no solo eso, sino que, bueno, ya teníamos, y para irles informando también a ustedes, ya habíamos, la administración por muchos cruces, algunos clientes nos había llamado porque nos decía de que no estaban, salía una sombra, porque no estaban esos créditos fiscales, y era de lo que nos comentaban, es que Hacienda muchas veces no estaba haciendo el cruce con los bancos, Francisco. No estaba haciendo el cruce con los bancos y no tenían la información de los créditos fiscales que tenían, ¿verdad? De las retenciones. De las retenciones. Es bueno más o menos que si el contador lleve una conciliación de esta parte, guarde los estados de cuenta, los tenga a punto, porque nos han llamado tal vez la administración tributaria y nos dicen, bueno, no, tenemos algún problema, no nos están apareciendo, pero bueno, le mandamos la información del banco y se soluciona el problema. Creo que hay que tener, como estamos hablando, toda la información a mano, o sea, todos los documentos bien guardados de lo que es nuestros créditos fiscales, tanto de tarjetas de crédito de retención como lo del 2% que nos hacen las instituciones del Estado, que es un punto que podríamos tomar, porque en esta fecha deberíamos estarle solicitando, o en enero, el año que viene, solicitándole, ¿verdad?, que nos den una certificación de los impuestos retenidos del 2%. Generalmente se le pide al Instituto Nacional de Seguros, los que prestan servicios, u otras instituciones, para tenerlo a la mano como una garantía de que nosotros tenemos ese crédito fiscal. Incluso a veces la administración tributaria nos lo pide, ¿verdad? Esos certificados firmados por las instituciones que nos hacen las retenciones del 2%. Ese certificado, como vos lo dijiste, a pesar de que el fisco debería tener el control del 2% de retenciones, es un sistema que está antiguo, está en el CIAT, que era la plataforma vieja, y no está actualizado, no está incorporado. Espero que ya el fisco esté en vías de incorporar eso. Sí, pero hay muchos casos en donde para la demostración, por ejemplo, cuando la empresa tiene créditos a favor, producto de retenciones del 2%, porque le facturas mayormente al Estado, para la devolución hay que hacer una recopilación de una certificación de todas las entidades que le digan, le demuestren y le comprueben mediante este documento de que el dinero fue retenido, para que la empresa pueda acceder a la devolución del dinero. Entonces, háganlo. Eso es un consejo sano. Ok, ¿sí? Aquí tenemos una consulta que nos hace don Bernal Gómez por Facebook. Dice, buenas tardes, quisiera preguntar, ¿qué pasa cuando se compensan los adelantos de impuestos sobre renta, pero el obligado tributario comete el error y cancela en línea estos adelantos? ¿Cuál sería el trámite para estos dobles pagos parciales? Vamos a ver, entiendo ahí la pregunta, Bernal, es de que ya usted había pedido, sea el compensado el saldo a favor, y de alguna otra forma pasa de tener un crédito a favor a aplicárselo al impuesto sobre la renta, y posteriormente hace un doble pago, porque en lugar de no hacer la emisión del pago, lo vuelve a hacer.
Bueno, ahí en la declaración de 101 para mí no aplicaría la aplicación del crédito a favor con el de 110 porque ya lo está pagando, lo está pagando doblemente, o sea, en su cuenta corriente va a aparecer el crédito a favor. Podría ser una repetición de pago, le va a quedar como un crédito fiscal y la va a poder compensar, o sea, con otros pagos parciales o con impuestos de venta. Sí, ¿verdad? pero en este caso lo que don Bernal está diciendo es que ya yo hice por medio del formulario de 110 compensó. Del saldo a favor que yo tenía, ya yo pedí con el formulario de 110, yo hice o solicité de que se aplicaran al pago parcial. Ajá. ¿Ok? Entonces el primer pago parcial del mes de marzo ya yo no tendría que pagar porque ya solicité, pero erróneamente se volvió a pagar. Exacto. Erróneamente se está volviendo a pagar. ¿Cómo se llama? La persona pagó en línea nuevamente. Nuevamente el pago. Exactamente, lo hizo en línea de nuevo, entonces ¿cuál sería el trámite para estos dobles pagos parciales? O sea, lo pagó de una manera física y lo pagó en línea, por eso te estoy diciendo. Si el crédito a favor está ahí, él lo puede compensar en otros impuestos o puede solicitar la devolución de ese pago. Ok, perfecto. No sé si desean compartir algún tipo de información más o me encantaría, no sé, como modo de cierre tal vez, hacer un resumen tanto de fechas para que la gente no las olvide y las amonestaciones monetarias a las que podría hacer las sanciones. Bueno, el de 151, que es la tortura de todos los contribuyentes y la tortura de todos los contadores, tienen plazo para presentarle el 30 de noviembre. La no presentación de un requerimiento de esa naturaleza obliga a una sanción entre 3 a 100 salarios bases con un tope de 4 por 3, 12, 1.300.000, 1.200.000, 1.300.000 a 43 millones de colones. La declaración informativa, de 151, la declaración del impuesto a las utilidades bajo el principio de autoliquidación que prevalece en Costa Rica, que nos rige en materia tributaria, es el contribuyente quien, con una asesoría de un contador o en forma personal, autoliquida su declaración o sus impuestos, tomando sus ingresos, sus menos costos, menos gastos y hace la liquidación. Esa vence el lunes 17 de diciembre a las 12 horas, ¿verdad? La sanción por la no presentación anda por el orden de 215.000 colones, que haciendo la presentación en forma voluntaria, la reducción de la sanción podría quedar por el orden de unos 45.000 colones aproximadamente. Esas son las dos principales que son para declaraciones para el periodo contable del cierre fiscal 2018. De 152 también. De 152 sería el 15 de enero, que es una sanción también de 3 a 100 salarios de base. Y una cosa también, o sea, para finalizar, no dejen a último momento para ver el ATV. A veces va dando problemas y por lo menos pasa mucho con las personas extranjeras que han cambiado de cédula, ¿verdad? Y no les empieza a aparecer como representante legal la empresa. Es un problema que puede durar algunos días y sobre la marcha, si no solicitar una nueva clave, se va a congestionar a final del periodo. Entonces es mejor que se vayan ahorita preparando y vayan viendo que estén correcta toda la aplicación para poder presentar en línea la declaración, ¿verdad? Acordémonos de que los procesos de control masivo que está aplicando el fisco a través de este año, que ya empezó con el proceso de facturación electrónica, no van a ser efectivos todavía, digo yo, ni para el año 2019, porque todavía hay empresas que van a entrar en facturación electrónica en noviembre del 2018, por lo tanto su año va a ser hasta noviembre del 2019, que si lo vemos sería ya inclusive, si se aplica la norma o si se aprueba el plan fiscal, esa declaración del periodo 2019 debería de presentarse hasta el 15 de marzo del 2020, sería la próxima presentación de impuestos sobre la renta. Pero el grandísimo problema de esto es dejar todo para último. No vale ni para el mismo contribuyente, ¿verdad? Con las congojas, las carreras y las sorpresas de que en un momento determinado él tenía previsto que en impuesto iba a pagar una determinada suma, pero cuando su contador le autoliquida su declaración y le lleva un monto que es el doble o 3 veces o 4 veces mayor de lo que él había previsto, ya es un desencaje ahí en su presupuesto. Entonces no vale ni para el contribuyente ni vale también para el profesional liberal, que de alguna u otra forma creo que tiene responsabilidad, tiene la obligación de brindar un buen servicio y de alguna u otra manera determinar y hacer una buena labor, pero hacerla con tiempo.
Así que yo creo que es el momento, apenas estamos en el momento para que se empiecen a buscar, busque su asesor de confianza, busque su contador de confianza, autodetermine, autoliquide los impuestos, pero hágalos que en una forma ordenada y no lo dejen todo para último momento. Sí, yo creo que ese sería como el consejo cierre para todo, ¿verdad? En la vida, no dejemos todo para último, y eso es algo muy de los ticos. Nada más vamos a hacer, bueno, don Luis Diego Ceciliano nos hace un comentario. Luis Diego, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Dice, estamos escuchándolos, gracias por el espacio. Es muy recomendable siempre que los contribuyentes soliciten su estado de cuenta tributario y que concilien sus registros para tener mayor certeza de los saldos con Hacienda, tanto deudores como acreedores, y que se constate que no tenga obligaciones sin presentar. Usualmente los contribuyentes temen solicitarlo. Sí. Mire, uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta con el estado de cuenta es que muchos contribuyentes piensan, o muchos contadores piensan, que es santa palabra, perdón que lo diga de esta manera, pero que es santa palabra, lo que está en el estado de cuenta. Extracto de cuenta corriente se llama. Exacto. Fiscalmente. Para que todo el mundo lo esté viendo. Ya vienen pasando muchas veces que ese extracto de cuenta corriente viene con algunos errores. La administración tributaria no lo lleva de buena manera, y ya se ha dicho por lo menos que si yo vengo y compenso, ¿verdad? Estoy compensando con lo que me está apareciendo en el estado de cuenta, la administración tributaria me llama y me dice, ok, es que yo le presenté este extracto de cuenta, está firmado, está sellado por nosotros, pero usted me tiene que demostrar que usted tenía ese saldo a favor, y por favor le pido que me traiga los documentos o que me traiga de dónde usted está sacando ese saldo a favor, cuando es la administración tributaria que me está dando el documento, ¿verdad? Es una parte a tomar en cuenta. No tomen a la ligera aprovechar los créditos a favor que le está apareciendo en el estado de cuenta, los saldos a favor que le aparecen, porque usted, si no está seguro de que son reales, que no lo han compensado, la administración le va a requerir de que por favor lo demuestre. Y ha pasado muchas veces que a lo largo de los años viene siendo un recurrente las sanciones o los ajustes que viene haciendo la administración tributaria, e incluso a veces se compensan con impuestos de venta, la gente luego no los paga y vienen los cierres de negocio. Claro, y complemento, gracias Luis Diego por ese aporte, el extracto de cuenta corriente, y es importante, y le voy a decir 2 puntos porque es importantísimo. Uno, vamos a ver, el extracto, como está diciendo José, si bien es cierto, es un control, es un estado de cuenta tributaria que la administración tributaria lo determina como extracto de cuenta tributaria, que no es exacto, ¿verdad? Pero es obligación del contribuyente solicitarlo, y eso lo solicita muy fácilmente. Eso es con una nota certificada, autenticada, autorizando a una persona, se va al departamento de atención al contribuyente de su administración tributaria, lo solicita, y usted hace la conciliación, y ahí se lleva sorpresas. Se puede llevar sorpresas desde que el saldo a favor que tiene usted en su contabilidad no es o sí es, ¿verdad? Y concilia. Terribles. Sí, ese es el primer punto, y sí es válido para los efectos de que los contadores y los contribuyentes sepan cómo está su situación tributaria con el fisco, sin darle absoluta y total certeza a ese estado, pero partiendo como un punto de conciliación hacia el mismo. Y les voy a decir otro caso, y es un caso en el cual nosotros este año creo que vamos a generar una jurisprudencia interesante, porque cuando la administración tributaria hace un requerimiento de cobro, el documento en un cobro, en un monitorio de cobro, lo que pone a consideración es el extracto de cuenta corriente que ellos tienen. Y si ese extracto de cuenta corriente está bien o está mal y el contribuyente no lo demuestra, puede verse obligado a pagar grandes sumas simple y sencillamente por un documento que nunca concilió. Okay, perfecto. Bueno amigos, yo creo que la moraleja de la historia de la transmisión del día de hoy es: hagan las cosas con tiempo, acudan con personas que sepan lo que están haciendo, con su persona de confianza. Y recordarles por último nada más nuestras redes sociales, donde nos pueden ubicar en LinkedIn como Moore Stephens CR, en Facebook como Moore Stephens Costa Rica, y también nos pueden llamar al 2253-5097 por si tienen dudas sobre esto que estaban exponiendo los especialistas que tenemos esta tarde. Don Francisco, don José, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Y nos vemos próximamente. Claro. Buenas tardes.